Retoma su agenda oficial y apuesta al lume alto. Cat Middleton ya está muy recuperada, tras la molestia de los primeros mois del embarazo, tanto es así que se encuentra totalmente incorporada a la rutina. La esposa del príncipe Guillermo es celebrado en uno de los actos en los que ha participado en el Palacio de Constantino y no lo ha hecho solo por su estilismo, sino por un motivo muy especial. Cat ha lucido una de la pieza más valiosa del joyero de la reina Isabel, un precioso brazalete de diamante, que tiene un significado muy especial para la soberana. La pulsera en cuestión perteneció a la reina madre, que se la cedió a Isabel II, tras su muerte en 2002. La reina la ha lucido en ocasión especial o significativa, la última vez en la apertura del Parlamento en 2010. La monarquía ha cedido en varias ocasiones pieza a la duquesa de Cambridge. Este brazalete en cuestión está cargado de simbolismo por haber pertenecido a su madre. De toda manera, no es la primera vez que la esposa del príncipe Guillermo aparece con alguna pieza que en el pasado perteneció a la reina madre. De hecho, ya lució uno de sus pendientes preferidos en 2015, de brillantes aciros. Son numerosa la pieza del joyero real que Cat ha tenido la oportunidad de lucir hasta la fecha. Entre la más destacada se encuentra la tiara de Silveda, el fastuoso collar que Elisa Muridraba regaló a la reina con motivo de su esponsal, varios par de pendientes incluso la pulsera de pedida con la que Philippe de Montbatten obsequió a una jovencísima princesa Isabel. Sin embargo, si una pieza que ha destacado sobre de la dama esta es, sin duda, la tiara de los amantes de Cambridge, que la reina regaló a la Didi, que se convirtió en su favorita. Una joya con la que apenas se ha visto a Isabel II, que en Cat Middleton tiene un significado muy especial. Oda, en algún momento de nuestra vida, sonamos con ser princesa. Vivir en un palacio, con un príncipe azul en nuestro lado y gozar de todos los lujos y la comodidad que el título implica. Por supuesto que en la vida real no, es esencial formar parte de la realeza, puis está bien acompañada de una serie de responsabilidades y prohibiciones que probablemente ni siquiera te imaginas. Tal vez para aquel miembro de la monarquía que nacieron con el título, abgarse al protocolo no si tan complejo, pero... Point d'interrogation renversé que de quien adquiriront el título al casarse. Hablemos, en concreto, de Cat Middleton, qui a levaba una vida común y corrientasta, que se convirtió en la duquesa de Cambridge y tuvo que renunciar a cierta cosa. Point d'interrogation renversé que avec Pioda sais-tu que Cat me te surprendra à découvrir-le, l'amant de Catalina. Point d'interrogation renversé Cat. Yanina. Unir que los medios insistan en llamar la por el diminutivo de su nombre, solamente está permitido referirse a ella por su título, su Alteza Real Duquesa de Cambridge, o por su nombre completo, Catalina. Los apodos no están permitidos en la realeza. Sin jugo de mesa. No todo están prohibido, únicamente el monopoly. En el año 2008, el príncipe André declaró que el popular jugo de mesa estaba oficialmente vetado para la familia real. Point d'interrogation renversé la razón, se volvía demasiado conflictivo. Hasta el último bocado de la reina. Cat no termina de comer cuando su plato estaba cierto ha quedado satisfecha, termina cuando la reina ha probado el último bocado de su cena. Nadie debe continuar comiendo una vez que la reina Elizabeth II ha terminado. En silencio, por favor. Point d'interrogation renversé. ¿Alguna vez te ha puesto a pensar sobre la poca interacción que tiene Catalina con los medios? No existe una entrevista o declaración que pudieran dejar ver algo sobre su personalidad. Sí, tiene completamente prohibido involucrarse en cualquier tema que pudiera resultar controversial, así como hablar sobre su preferencia política. El título en Historia del Arte de Cat se puede quedar decorando la pared de su estudio, y oficialmente no puede tener un trabajo. Nada de ortográfico que no le pasa a hacer de la realeza, tu firma se vuelve muy valiosa, lo que se traduce a no poder firmar nada, que no sea un documento oficial. Olvídate de recibir un autógrafo de la duquesa. Shocking team. Ainsi, te diront que sera parte de la realeza, pero no podrá volver a lire le contrat por tu cuenta. Point d'interrogation renversé. Aceptaría. Catalina no tiene permitido entrar a una tienda sin un oficial real a su lado.
Point d'interrogation renversé Marisco. No, Gracia. Olvidate de Senar Langosta. La realeza nunca como Marisco. Point d'interrogation renversé la raison. Evitar toda costa una intoxication. Nada de politica. Est-ce que Pinto no necesita mucha explicación? Cat jamais podrá ser candidata a un cargo público, autre del título, que le fut otorgado. La realeza tiene la obligation de maintenir son neutral ante la politica así que, al convertir sans dicción, también perdió su derecho a votar. Dia Cat en Facebook. Ni hablar de la red social. Por razón de seguridad, ningún miembro de la familia real tiene permitido tener cuenta personal. Oda, en algún momento de nuestra vida, sonamos con ser princesa. Vivir en un palacio, con un príncipe azul en nuestro lado y gozar de todos los lujos y la comodidad que el título implica. Por supuesto que en la vida real no, étant censé formar parte de la realeza, puis está bien acompañada de una serie de responsabilidades y prohibiciones que probablemente ni siquiera te imaginas. Talvez para aquel miembro de la monarquía que nacieron con el título, abgarse al protocolo no si tan complejo, pero. Point d'interrogation renversé. Quelle option adquiriront el título al casarse? Hablemos, en concreto, de 4 modalités. Tient le va una vida como el corrientasta, que se convirtió en la duquesa de Cambridge y tuvo que renunciar a cierta cosa. Point d'interrogation renversé. Québec pueda. Sais-tu que Cat no te surprendra à découvrir-le, l'amante Catalina. Point d'interrogation renversé. Cat. Yanina. Único que los medios insistan en llamarla por el dignitario de simbolismo por haber pertenecido a su madre. De toda manera, no es la primera vez que la esposa de Príncipe Guillermo aparece con alguna pieza que en el pasado perteneció a la reina madre. De hecho, ya eligió uno de sus pendientes preferidos en 2015, de brillantes zafiro. Son numerosa la pieza del joyero real que Cat ha tenido, la oportunidad de lucir hasta la fecha. Entre la más destacada se encuentra la tierra de Ciudad, el fastuoso collar que el mismo Buidraba regaló a la reina con motivo de su esponsal, vario par de pendientes, incluso la pulsera de pedida con la que Philippe de Montbatten obsequió a una jovencísima princesa Isabel. Sin embargo, si una pieza que ha destacado sobre de la dama esta es, sin duda, la tierra de los amantes de Cambridge, que la reina regaló a la Didi, que se convirtió en su favorita. Una joya con la que apenas ha visto a Isabel II, que en 4 modalités tiene un significado muy especial. Motivo de su nombre, solamente está permitido referirse a ella por su título, Su Alteza Real Duquesa de Cambridge, o por su nombre completo, Catalina. Los apodos no están permitidos en la realeza. Sin juego de mesa. No todo están prohibido, únicamente el Monopoly. En el año 2008, el príncipe André declaró que el popular juego de mesa estaba oficialmente vetado para la familia real. Point d'interrogation renversé. La razón. Se volvía demasiado conflictivo. Hasta el último bocado de la reina. Cat no termina de comer cuando su plato estaba vacío. Ha quedado satisfecha, termina cuando la reina ha probado el último bocado de su cena. Nadie debe continuar comiendo una vez que la reina Elizabeth II ha terminado. En silencio, por favor. Point d'interrogation renversé. Alguna vez te ha puesto a pensar sobre la poca interacción que tiene Catalina con los medios. No existe entrevista o declaración que pudieran dejar ver algo sobre su personalidad. Si, tiene completamente prohibido involucrarse en cualquier tema que pudiera resultar controversial, así como hablar sobre su preferencia política. El tituló en Historia del Arte de Cat se puede quedar decorando la pared de su estudio, y oficialmente no puede tener un trabajo. Nada de autógrafo con cuando pasa a ser de la realeza, tu firma se vuelve muy valiosa, lo que se traduce a no poder firmar nada, que no sea un documento oficial. Olvídate de recibir un autógrafo de la duquesa. Shocking team. Ainsi, te dijeron que sera parte de la realeza, pero no podrá volver a ir de compra por tu cuenta. Point d'interrogation renversé. Aceptaría. Catalina no tiene permitido entrar a una tienda sin un oficial real a su lado. Point d'interrogation renversé. Marisco. No, Gracia. Olvidate de Senar Langosta. La realeza nunca como Marisco.
point d'interrogation renverser la raison. Retomasu agenda ufficiale e a questa allume alto. 4 lutoia esta muro que preda, tra la molestia de los primero del embarazo, tanto es así que la se encuentra totalmente incorporada a la rutina. La esposa del príncipe Guillermo es descelebrado en uno de los actos en los que ha participado en el Palacio de Constantino lo ha hecho solo por su estilismo, sino por un motivo muy especial. Que ha lucido una de la pieza más valiosa del joyero de la reina Isabel, a precioso brazalete de diamante, que tiene un significado muy especial para la soberana. La pulsera en cuestión perteneció a la reina madre, que se la cedió a Isabel II, tras su muerte en 2002. La reina la ha lucido en ocasiones especial o significativa, la última vez en la apertura del Parlamento en 2010. Aunque la monarquía ha cedido en varias ocasiones pieza a la duquesa de Cambridge, este brazalete en cuestión está cargado